Bueno, buenos días, mi nombre es Gabriela Díaz Melo y este es mi video para el componente de dibujo anatómico. El día de hoy vengo a hablarles de un conflicto poco conocido pero muy importante, y es el conflicto de la República Centroafricana. Este país, ubicado en el centro de África, ha vivido más de 10 años de violencia interna, causada por peleas entre grupos armados, desigualdad y la falta de un gobierno fuerte. Es un tema de mezcla política, religión, pobreza y el control de recursos naturales. A lo largo de esta presentación les voy a contar cómo comenzó todo, quiénes participan, qué consecuencias ha tenido y cómo está la situación en este momento. Mi idea es que entendamos que el conflicto no es solo una guerra, sino también una muestra de lo que pasa cuando un país no logra construir paz ni justicia para su gente. Todo empezó en el año 2002, con un grupo rebelde llamado Seleka, formado por combatientes en su mayoría musulmanes. Se levantaron contra el gobierno del presidente François Bozizé. Ellos decían que el gobierno no cumplía los acuerdos que había y que presenciaban mucha desigualdad. En 2013, los rebeldes lograron tomar la capital, Bangui, y derrocaron al presidente. Pero en vez de traer estabilidad, esto causó más desorden. Las milicias comenzaron a atacar civiles y en su respuesta se formaron otros grupos armados. Desde ese momento el país entró en un ciclo de violencia que todavía no se ha podido detener del todo. Para entender este conflicto hay que mirar su historia. Desde su independencia de Francia en 1960, la República Centroafricana ha tenido muchos golpes de Estado, corrupción y gobiernos inestables. El país es muy rico en recursos como oro, diamantes y madera, pero esa riqueza casi nunca ha beneficiado a su población. Durante décadas, las malas decisiones políticas y la falta de oportunidades hicieron que la gente perdiera confianza en sus líderes. Esto abrió un espacio para que surgieran grupos rebeldes y prometieran cambiar las cosas, pero que al final usaron la violencia para obtener poder. En este conflicto hay muchos actores. Por un lado están los rebeldes Seleka, que fueron los primeros en levantarse en contra del gobierno. Luego aparecieron los anti-Balaka, grupos de defensa que también terminaron cometiendo abusos. El gobierno del país, con un ejército débil, no ha podido controlar todo el territorio. Además, han intervenido organizaciones como la ONU con su misión MINUSCA, la Unión Africana y países como Francia y Rusia. Rusia, por ejemplo, ha ganado poder en la zona a través del grupo Wagner, que apoya militarmente al gobierno actual. Todo esto hace que el conflicto sea aún más complicado. Aunque el conflicto comenzó por razones políticas, con el tiempo se volvió una guerra entre comunidades. Los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos dividieron el país y causaron miles de muertes. En muchos lugares la gente fue atacada solo por su religión o grupo étnico. Sin embargo, también hay otros motivos detrás, como la lucha por el control del oro, diamantes y el territorio. Así que más que una guerra religiosa, este conflicto es una combinación de intereses políticos, económicos y sociales. Hoy en día el país sigue dividido. El gobierno solo controla algunas partes, principalmente las ciudades más grandes. Más del 60% del territorio está bajo el poder de los grupos armados. Se calcula que hay más de 100 grupos diferentes y cada uno con sus propios intereses. Esto hace casi imposible mantener la paz y dificulta que el Estado ofrezca servicios de salud, educación o seguridad. La población civil vive en medio del miedo y la inestabilidad constante. Las consecuencias han sido muy graves. Más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus hogares y muchos han escapado a países vecinos. Miles han muerto y otras viven en condiciones muy duras, sin comida, agua o atención médica. La economía está destruida y muchas escuelas han cerrado. También se ha dañado el medio ambiente porque los recursos naturales se explotan sin control. En resumen, este conflicto ha afectado en muchos aspectos de la vida en la República Centroafricana. A pesar de todo, ha habido intentos por lograr la paz. En 2019 se firmó un acuerdo entre el gobierno y varios grupos rebeldes, con la ayuda de la ONU y la Unión Africana. Este acuerdo buscaba que los rebeldes entregaran las armas y participaran en la política.
pero el proceso ha sido muy difícil porque algunos grupos no cumplieron lo prometido. Aún así, estas iniciativas son un paso muy importante hacia la reconciliación que muestran que todavía hay esperanza. Actualmente, el presidente Faustin Archange Touadera sigue en el poder con el apoyo militar de Rusia. En algunas zonas hay más calma, pero la inseguridad y la pobreza continúan. El país ha intentado recuperarse, pero la violencia todavía afecta a muchas comunidades. Podríamos decir que hay una pequeña esperanza de mejora, pero sigue siendo muy frágil. Hace falta mucho trabajo para que la paz sea real y duradera. El futuro de la República Centroafricana depende de la unión de su gente. Es necesario que haya diálogo, justicia y oportunidades para todos. También se necesita que los grupos armados se desmovilicen y que el gobierno trabaje de verdad por el bienestar de su población. Si se interviene en educación, en empleo y en reconstruir el país, hay posibilidades de cambiar la historia. La paz no llegará rápido, pero cada esfuerzo cuenta para que la gente pueda vivir sin miedo y con una esperanza en el futuro. En conclusión, el conflicto de la República Centroafricana ha dejado mucho dolor y pobreza en su gente, pero también esperanza. A pesar de todo, su gente sigue luchando por la paz y por un futuro mejor. Este conflicto nos enseña que con un poco de unión y diálogo se puede empezar a sanar un país.